Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalo, estoy oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas claramente también. Y empezamos de una vez este Notiparaco nuevamente con drama, nuevamente con show, nuevamente con un sancocho que están armando mis queridos amigos de la oposición y la tibiamenta de este país que comprende a toda la gente divinamente, caray. Las gentes de bien, carachas, acá en Colombia, que porque Petro va a quebrar Postobón, que porque Petro se le fue de frente a los Ardila y que porque Petro va a expropiar a la gaseosera, y así empezó Chávez y así empezó el castrochavismo, y que por favor alguien venga a rescatarnos, que porque Petro se le fue encima a Postobón, que esto es una dictadura del guerrillero castrochavista resentido que no ha hecho nada por este país. Y uno diría, pero ¿qué es lo que está pasando, pues? ¿Qué es lo que acontece? ¿Cómo así que Petro se le fue encima a Postobón? ¿Qué es lo que le pasa a Petro y qué es lo que le pasa a Postobón? Y entonces entra uno a analizar exactamente qué fue lo que hizo la SIC y cuál fue la multa que le impusieron a Postobón, porque es que los pobrecitos emprendedores de la gaseosera que no tienen nadita, los bancos que no tienen nadita que comer y que apenas están viendo las ganancias de las ventas de sus gaseosas, resulta que al parecer estaban engañando a los colombianos que se la pasan hartando y tomando gaseosa porque no estaban dando la cantidad que prometían en la publicidad. Pero es que ¿cómo se le ocurre a Petro meterse con los Ardila? Si es que los Ardila son los dueños del país, los dueños de RCN, los dueños de algunos congresistas, los dueños del espectro electromagnético, los dueños de las emisoras y de la agenda política que ponen en los medios de comunicación. De cuando acá Petro es tan atrevido y tan alzado y tan advenedizo de irse al frente de gente pujante que da trabajo y que no pasa por encima de naides y que nunca jamás han estado en contra de los derechos laborales y en contra de la dignidad de las personas. No, ellos son gente boyante que han pasado por ahí ayudándole al colombiano de a pie. Háganme el doble y a favor, pues, los mismos que estaban en contra de la reforma laboral, en contra de la reforma pensional, en contra de la reforma a la salud, en contra de la reforma agraria y en contra de todo aquello que le traiga beneficio al colombiano de a pie, porque resulta que es que Petro es un doble sentido que se le fue encima a Postobón porque es un envidioso que no sabe hacer riqueza. Y ya vamos a ver qué fue lo que exactamente pasó, pues. Resulta que la Superintendencia de Industria y Comercio SIC sancionó a Postobón con una multa de 134 millones por irregularidades metrológicas en un lote de gaseosa colombiana 350 detectadas en una inspección en su planta de Bello, Antioquia. El análisis de 98 botellas del lote L280 0038 75 109 reveló un déficit promedio de 0,46 mililitros por unidad, incumpliendo el reglamento técnico de etiquetado y control metrológico para productos preempacados. Esto implica que los consumidores recibían menos producto del declarado en la etiqueta, afectando su confianza y bolsillo. La sanción impuesta mediante la resolución 37869 del 18 de junio de 2025 busca garantizar transparencia y equidad en las relaciones de consumo, pero Postobón puede apelar la decisión. Señoras y señores, salieron de RCN, de la FM, también de Caracol, salieron los bodegueros de la derecha de este país, la ultraderecha, el Centro Democrático y tibios como Daniel Samper Ospina a decir que había empezado la dictadura de Petro, que porque puso al gobierno en servicio del consumidor para que no estafen al consumidor. Pero ¿cómo es posible que Petro haga esto si es que así empezó Chávez? Y entonces uno se va más de para atrás y estos son los mismos que defienden a los almaceras, a los super, lo que es como sea que se llamen los de uno, por explotación laboral, y también a los productos ultraprocesados de Nutresa que pertenecen a los Gilinski. Es que mejor dicho, el negocio es redondito, no se les puede decir nada porque vendan gaseosa como no es, no
no se les puede decir nada porque exploten laboralmente a los trabajadores presuntamente, y no se les puede decir nada porque vendan alimentos ultraprocesados sin decirle al consumidor que son alimentos que los pueden enfermar, porque al final el consumidor es un pobre muerto de hambre que tiene que hartar gaseosa, que tiene que comer ultraprocesados y que tiene que trabajar a costillas de la explotación del dueño del supermercado. Mejor dicho, lo ponemos así para que a ustedes les quede más claro. Los dueños del D1 son los Santo Domingo, los dueños de las gaseosas Postobón son los Ardila, y los dueños los que venden alimentos ultraprocesados son los Gilinski. Los tres interesados en que la ultraderecha vuelva al poder, interesados en que el uribismo vuelva al poder, están interesados en que Vicky Dávila, sin tener un hijo de plan de gobierno, sea la presidenta de este país, porque es que las reformas que está logrando Petro no le convienen a los grandes empresarios feudales ricos de Colombia. No, aquí lo que conviene es seguir explotando, seguir vendiendo gaseosa y seguir vendiendo ultraprocesados, al mismo tiempo que le cierran el espectro electromagnético a Petro, porque resulta que los dueños de Postobón son los dueños de RCN, y los dueños de los D1 son los dueños de Caracol también, y para faltar más, los dueños de Nutresa son los dueños de Revista Semana. Mejor dicho, el plan bien orquestado para que este guerrillero no abra la jeta más y no se meta con la gente divinamente, caray, porque ahí hay una bodega dispuesta a irse al frente y adelante a caerle a Petro y a decir que hay dictadura donde no hay. Háganme el doble, hijo de favor, pues. Las cosas de Vicky siguen moviéndose. Soy Vicky Dávila y las cosas de Vicky siguen moviéndose. Ay, me acabo de enterar que Petro quiere cerrar Postobón. No puede ser que Petro se meta con los Ardilas, y es que los Ardilas me han dado a mí casi de todo. Yo hice mi carrera en RCN leyendo ese teleprompter, y ahora quieren cerrar Postobón. ¿Que por qué están mintiéndole a los pobres? Ay, que agradezcan que antes están tomando gaseosa, que hay quien haga gaseosa. Ustedes lo que toman todos los días es gaseosa, porque ustedes no tienen buen gusto, muertos de hambre. Ay, que porque en un poquitico así, que entonces ya que denunciar a Postobón. Pero los Ardila tienen derecho a engañar al consumidor porque ellos dan trabajo, ellos ofrecen trabajo. Son los dueños de los ingenios, los dueños de RCN, los dueños del espectro electromagnético, los dueños de todo. Déjenlos que engañen a los pobres, como siempre este guerrillero defendiendo a la clase obrera. Además, yo ya pensaba hacer mi campaña repartiendo esa gaseosisa que me van a dar para que cuando yo quede presidente haga reformas en favor de ellos. Manzana, colombiana, uva, de todo iba a repartir, y ahora viene aquí es que a cerrar. No, jamás, no te lo vamos a permitir. Lo mismo que lo que quiere hacer con los alimentos ultraprocesados. Pero si es que el pobre toma gaseosa y come salchichón, ¿qué hacemos? Ese es el paladar que tienen estos muertos de hambre. ¿Qué hago? Yo me lo inventé. Dele fritanga a un pobre con gaseosa, dele salchichón con gaseosa, que el pobre está feliz. Entonces déjenlos que se enfermen después de votar por mí, no me importa. Y si están explotando gente en los D1, pues ¿qué pasa? Les están dando trabajo. Por eso yo cuando llegue voy a tumbar esa reforma laboral y voy a volver a ponerlos en su lugar. ¿Qué cuento ese de reclamar dominicales y festivos y horarios nocturnos? ¿Qué cuento de trabajar 42 horas a la semana? ¡No! Insolentes, atrevidos. Y ojalá le pongan su gaseosazo en la cara a ese guerrillero que tenemos de presidente. Soy Vicky Dávila y las cosas de Vicky siguen moviéndose. Tráigame una gaseosa, que estoy deprimida. Una gaseosa, rápido. Mentira, no, yo no tomo gaseosa. Tráigame agua, yo no, ni azúcar ni gaseosa. Aunque los ingenios y las gaseoseras me van a pagar la campaña. Eso enferma. Ay, me están grabando. Ay, no, chao. Por otro lado, también ese mismo sector empresarial que está diciendo que Petro es un dictador, que Petro va a expropiar Postobón, que Petro va a expropiar a los Santo Domingo, que Petro va a expropiar a los Gilinski, que Petro va a acabar con el trabajo en Colombia porque esta
les está prometiendo a los trabajadores algo que no puede pasar, que es que tengan dignidad laboral. No, señor, se celebra por fin el consenso de la reforma laboral y está en manos de Petro que se convierta una ley, y es por eso la lloradera y es por eso el ataque. Y aquí les vamos a recordar a ustedes qué es lo que lograron los trabajadores con la reforma laboral de Petro, los derechos que les quitó Uribe, pero como aquí todos unos borregos acéfalos, doble que solo se creen millonarios y que le deben todo a los bancos de Sarmiento Angulo, entonces están diciendo no, lo que Petro logró es más desempleo porque les están devolviendo sus derechos laborales. Disfruten, aprovechen que hay un presidente que piensan ustedes, así ustedes todo el tiempo estén derrochando ese odio que no se aguanta nadie. Contrato a término indefinido como norma general, jornada nocturna y recargos a partir de las 7 de la noche, antes era a las 9 de la noche, con un recargo del 35% sobre el valor de la hora trabajada en ese horario. En el contrato a término indefinido como norma general se establece el contrato a término indefinido como modalidad principal para promover la estabilidad laboral. Trabajo en domingos y festivos. El recargo por trabajar en estos días aumenta del 75 al 100% sobre el valor de la hora ordinaria, buscando una mejor compensación para los empleados. Contrato laboral para aprendices del SENA. Los estudiantes en prácticas del SENA tendrán contratos a término fijo con derecho a prestaciones sociales y un salario del 75% del mínimo en la etapa lectiva y del 100% en la práctica. Formalización de madres comunitarias y sustitutas. Se garantizan derechos laborales y de seguridad social a estas trabajadoras, formando su situación laboral, o sea, formalizándola. Ampliación de licencias. Se extiende la licencia de paternidad de 4 semanas y se incluyen licencias remuneradas para citas médicas, compromisos escolares, comisiones sindicales y calamidades domésticas. Regulación de plataformas digitales, jornada máxima y trabajo suplementario. La jornada laboral máxima será de 42 horas semanales con un límite de 2 horas diarias y 12 horas semanales de trabajo suplementario. Indemnización por despido sin justa causa y también la prohibición de contratos sindicales para prestación de servicios, incentivos para contratar personas con discapacidad y víctimas del conflicto armado. Háganme el favor, señoras y señores, va a anochecer a la hora que tiene que anochecer. Le van a pagar los domingos como se los tienen que pagar, las horas extras como se las tienen que pagar, y ustedes están llorando y sabiendo que hacen parte de la clase media pobre de este país, pero al mismo tiempo amenazan con cerrar sus empresas imaginarias, sus emprendimientos de contrabando y toda esa ropa que traen quién sabe de dónde, que no paga impuestos, en donde ustedes se han creído que son mega empresarios y son una cantidad de gente pobre endeudada que le debe todo a los bancos de Sarmiento Angulo, pero que sale a gritar fuera Petro y que viva la derecha y el capitalismo sin ningún tipo de vergüenza. Háganme el doble favor, pues. Y para terminar este notiparaco, toca decirles que Petro fue a la Alpujarra en Medellín y llenó, a pesar de que dicen de que Antioquia no quiere a Petro, de que en Medellín no quieren al castrochavista, de que en Medellín solamente manda Uribe. Ahí estaba diciendo el señor, es que Petro llenó, pero es que están llenando eso de buses, es que están repartiendo lechona, es que es como siempre el demagogo populista, y diciendo nuevamente que Petro repartió lechona y repartió tamal y llevó buses, hermano. Pero es que yo no conozco la primera empresa de lechona, el primer emprendimiento de lechona que sea capaz de hacer más de 30,000 cajas en un día. Por favor, preséntemelos a ver de dónde es que sale tanto marrano, pues, porque los únicos marranos que yo conozco son los marranos que votan por Álvaro Uribe Vélez, sabiendo que les quita derecho laboral, sabiendo que no les permite pensionarse, sabiendo además de todo, porque hay que decirlo, no les permite un buen servicio de salud, y aparte de todo la explotación laboral de los grandes empresarios que hoy lloran que porque Petro les está armando una dictadura y los va a expropiar, los mismos que han despojado campesinos de sus tierras, los mismos que se han enriquecido a costilla de la evasión de impuestos, que se adueñaron del espectro electromagnético y que controlan los medios de comunicación en este país, son los que dicen que viven en dictadura. Háganme el
favor, pues, Petro llenó en la Alpujarra, Petro llenó en Medellín y están hablando de que aquí nadie quiere a Petro. Por eso les da miedo y les dio miedo la consulta popular y ahora les da miedo la Asamblea Nacional Constituyente. Se la pasan mintiendo e inventando bochinche, pero cuando la realidad les toca la cara, entonces empiezan a gritar dictadura. No puedo creer, pero así son estos hijueputas. Por ahí un alcalde dijo que yo no debería venir aquí. ¡Mamola! El presidente va donde quiera, porque es el jefe del Estado por el voto popular. Yo no le tengo miedo, no amenace. Creyó que toda Antioquia estaba en mi contra. Y yo ya me temo que la mayoría no está en mi contra. Acostumbrados. Aquí no gritamos fuera. Ojo. Ya me llenaron la Plaza de Bolívar diciendo que gritaron fuera Petro. No. Ellos están invitados a esta democracia, pero a la democracia, no a la gobernanza paramilitar y la neoesclavitud. Acostumbrados a la palabra desaparecer, entonces desaparecieron mentalmente 1 millón de antioqueñas y antioqueños que votaron por el gobierno del cambio. Yo creo que ya somos 1,5 millones y quizás más. Delegados de las mesas de paz y delegados del Comité de Impulso de la Sociedad Civil. Y así terminamos Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. No se olviden activar la campanita y suscribirse a este canal. Muchas gracias a mi comunidad de Patreon de YouTube y a todos aquellos que hacen posible este noticiero de... Los quiero mucho.